es muy determinante. En el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, hay 2 capítulos ahí que son 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis se le conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Cada mensaje cierra diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno puede tener oídos, pero no prestar atención a lo que se nos dice. No solamente se trata de percibir sonidos o de percibir ruidos, sino de entender qué es lo que estamos escuchando y luego cómo aplicamos eso que escuchamos a la vida práctica. Bien, ¿por qué es tan importante tener cuidado de cómo oímos, sobre todo la palabra de nuestro Dios? Bueno, porque la palabra de Dios es semilla que se siembra en nosotros, pero la forma en que la recibimos determinará el efecto en nuestra vida. La forma o la actitud en la que nosotros recibimos lo que escuchamos, eso determinará qué tanto va a producir la palabra en nuestra vida. Es por eso que hay muchos creyentes que no dan fruto, porque la actitud con la que escuchan no es la correcta. Jesús dijo estas palabras: mirad pues cómo oís. Fueron las palabras de Cristo en Lucas capítulo 8 versículo 18. Cabe hacer notar que este versículo es el contexto de la parábola del sembrador, o más que todo de la explicación de la parábola del sembrador. Leemos entonces en Lucas 8, versículo 11 al 15. Escuche lo que dice la palabra. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Vuelvo a decir, por eso es que Jesús dice: mirad pues cómo oís, porque la palabra de Dios es la semilla que se siembra, y toda semilla está destinada a producir fruto una vez que ha sido sembrada, una vez que ha sido plantada. Versículo 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Escuche lo que dice la Biblia. Los de junto al camino, está hablando de una actitud frente a la palabra del Señor. Dice: los de junto al camino son los que oyen la palabra. Sí, la oyen, pero luego el diablo viene y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Cuál es el objetivo de Satanás a la hora de que usted tenga una mala actitud a la hora de escuchar la palabra del Señor? Lo que él no quiere es que usted crea, porque si usted cree, cosas van a comenzar a pasar en su vida. La persona que escucha la palabra del Señor va a recibir fe para poder ser salvo. Va a creer para poder ser sano o para poder recibir un milagro de Dios en su vida. Y eso es lo que el enemigo no quiere que usted haga. Por eso el diablo siempre va a tratar por todos los medios de robar la palabra. El versículo 13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, escuche lo que dice, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan de la palabra que escucharon. Aquí vuelve otra vez la actitud de cómo uno oye. No es oír para olvidar, es oír para retener, es oír para recibir, pero para retener y luego para perseverar en eso que uno ha escuchado. Es la forma en que esa semilla que es plantada en nuestro corazón puede producir el fruto que Dios espera. Algunos en algún momento reciben la palabra, se gozan con la palabra, pero cuando viene el tiempo de la prueba no pueden perseverar en esa palabra que vieron, no pueden perseverar en esa instrucción que recibieron. ¿Cuánta gente en las iglesias todos los días o todas las semanas escucha palabras de fe, palabras de esperanza, pero cuando viene el tiempo de la prueba, como esa palabra no la han sembrado profundamente en su corazón, se apartan de ella, dejan de creer y por lo tanto dejan de recibir
lo que Dios espera que reciban a través de la semilla que ha sido plantada en sus vidas. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, otra vez, vuelve la palabra, oyen, por eso es que Jesús dice, miren bien cómo oyen, ustedes son tierra, ustedes son un terreno donde es plantada la semilla, miren pues cómo escuchan, y dice, son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, la palabra no produce. Sí la oyen, pero cuando se van, afanes, riquezas, placeres, hacen que se ahogue. ¿Qué está ahogando la palabra de Dios en su vida? ¿Qué son esas cosas que no permiten que la palabra de Dios produzca los frutos? Si usted va a producir fruto en su vida, va a ser a través de la semilla que es plantada, pero usted debe tener un corazón y debe tener una buena actitud para la palabra. Sé que algunos dicen, ¿cómo desarrollo el fruto del Espíritu en mi vida? Es a través de la semilla que es plantada, es a través de la palabra que es plantada en su corazón. Por eso Jesús dice, miren pues cómo oyen. No se trata solo del ruido, del sonido de las palabras, de percibir eso, no, va un poco más allá, la actitud que nosotros vamos a tener frente a lo que escuchamos. Versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La parábola del sembrador aparece en los 3 evangelios conocidos como los evangelios sinópticos, porque miran desde el mismo punto de vista. Mateo, Marcos y Lucas. En esos 3 evangelios aparece la parábola del sembrador. Y quisiera leer algunos pasajes o estos pasajes paralelos, pero sobre todo el versículo 15, esa parte de la buena tierra, quiero leerlo en Mateo, en Marcos y en Lucas, para que ustedes vean qué es lo que nos enseña la palabra con respecto a la actitud a la hora de recibir la palabra que nosotros debemos de tener. Porque desde el punto de vista de la parábola, el diablo roba la palabra del corazón. Las pruebas hacen que se marchite la semilla plantada y los afanes, las riquezas y los placeres ahogan la palabra en nosotros. Entonces, ¿cómo deberíamos oír nosotros? Vamos a comenzar con Mateo 13:23, donde dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y retiene. Mire, vamos a subrayar esa parte. Mateo dice que el que fue sembrado en buena tierra, la buena tierra es aquel que oye la palabra, pero la retiene. Es decir, no solamente le entra por un oído y le sale por el otro. Hay personas que van a la iglesia, escuchan el mensaje, escuchan la palabra, pero una vez que salieron del templo, salieron del lugar de reunión, no se acuerdan absolutamente de nada de lo que escucharon, no retuvieron. Entonces, ¿cómo pueden perseverar en una palabra que no retienen? ¿Cómo pueden creer en algo que no han depositado en su corazón? ¿Cómo puede despertarse la fe? ¿Cómo pueden producir fruto entonces? Fíjese que retienen. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, versículo 20, que agrega algo distinto. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Primero dice oye y entiende, Y luego dice Marcos, los que oyen la palabra y la reciben. Uno es oye y entiende, y el otro es oyen y reciben. Primero, uno tiene que entender lo que está escuchando. Tercero, uno debe recibir lo que escucha. Porque usted puede poner una barrera. Una vez que el predicador se levanta a compartir la palabra, usted puede poner una barrera. Y eso le puede impedir recibir. Tal vez entienda la palabra, pero no está dispuesto a recibirla. Uno tiene que aprender a recibirla, a atesorarla en el corazón, para que la palabra pueda producir el fruto que se desea. Entonces Mateo dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Marcos dice,
Los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. Uno dice la entiende, otro dice la recibe. Están agregando pensamientos acá. Ahora retrocedamos al pasaje que teníamos. Lucas dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída. Oyen y entienden, oyen y reciben, oyen y retienen. Pero luego dice, y da fruto con perseverancia. Porque para que la palabra pueda producir en nosotros fruto, el fruto que esperamos, debemos de tener una actitud correcta a la hora de escuchar. Dice Jesús, mirad bien cómo oís. Usted debe de oír para entender, debe de oír para recibir, debe de oír para retener y perseverar en eso que escuchó. Si usted hace eso, usted va a producir el fruto que Dios espera en su vida. Ahora pasemos a un Salmo capítulo 81, versículo 11 al 14, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquí habla de oír para obedecer. ¿Cuánto nos hubiéramos librado nosotros de cosas que han pasado en nuestra vida si hubiéramos escuchado, hubiéramos obedecido? Dice Dios y se lamenta el pueblo de Israel diciendo, mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, entonces los dejé. Y él dice, si me hubieran escuchado a mí, yo hubiera derribado a todos sus enemigos. Tal vez usted está siendo atacado, tal vez usted está siendo oprimido, afligido, pero se debe a que ha escuchado, pero no ha tenido la actitud correcta a la hora de escuchar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 23 al 24 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Jesús dijo, mirad pues cómo oís. Y aquí dice, yo les mandé esto, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Escuche lo que dice el versículo 24. Y no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En la vida cristiana es imposible avanzar, crecer, desarrollarse, si uno no presta atención al consejo de la palabra de Dios. Si uno no presta atención al mandato, al precepto, a la voluntad de Dios manifestada a través de la palabra, ya sea leída o predicada. Si nosotros no prestamos atención, en vez de avanzar, vamos a retroceder. En vez de crecer, vamos a menguar. Eso va a pasar en nuestra vida, nuestros enemigos, nuestros adversarios. Y en vez de irnos bien, nos va a ir mal. Porque hay que tener la actitud correcta para escuchar. Eso es que Jesús dice, mirad bien pues cómo oís. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo debe ser nuestra actitud al oír la palabra de Dios? Primero le diría que no deberíamos ser descuidados o imprudentes a la hora de escuchar. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Otras versiones dicen, podemos decirles muchas cosas, les podemos enseñar muchas cosas, pero ustedes no pueden recibirla. Se han vuelto tardos para oír. La palabra tardos en griego es perezoso, holgazán, necio. Otras traducciones se escribe esa misma parte, lo siguiente, dice, se han vuelto lentos para entender, se han vuelto reacios a escuchar. Y otra versión dice, a causa de vuestra flojedad y poca aplicación para entenderlas.
Dice, no les podemos enseñar más a causa de su flojedad y por la aplicación para entenderla. Eso habla de negligencia. Eso habla de pereza, de que uno no le presta atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas van a las congregaciones todas las semanas, pero no llevan ni una libreta? Hay algunos que ya ni Biblia llevan al templo. ¿Y cuántos hay que van, pero no llevan un lápiz o una libreta para apuntar qué fue lo que Dios les dijo, qué fue lo que aprendieron en esa noche? Seguramente alguien que va a un colegio, a una universidad, no va sin cuadernos, no va como que si fuera un vago, no va como que si fuera a perder el tiempo, no va como que si no le interesara, como si no tuviera que aprender. Por eso debemos de tener la actitud correcta. Dice, se han vuelto perezosos. Hebreos 2.1 Hebreos 2.1 dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Jesús dijo, miren cómo escuchan. El escritor dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero aclarar esas dos palabras, diligencia y deslizarse. Porque la palabra diligencia dice en otras versiones, o esa palabra dice, es necesario que tomemos en serio el mensaje. Otro dice que prestemos mucha más atención, que le pongamos más interés. Personas hay que con cualquier cosa se distraen, están escuchando la palabra de Dios, pero les distrae cualquier cosa, voltean para otro lado, están viendo el celular, están viendo lo que está colgando en la pared de la iglesia, como que vamos al templo, pero no recibimos la palabra, la escuchamos de forma inadecuada, inapropiada, con una actitud incorrecta. Por eso el escritor dice, debemos de ser diligentes, debemos de tomar en serio el mensaje, debemos de prestarle atención, debemos de ponerle más interés. Y luego dice, no sea que nos deslicemos, y esa palabra también se puede traducir, no sea que nos extraviemos, que nos desviemos, que nos apartemos del camino. Otra versión dice, si no queremos navegar a la deriva. Otro dice, no sea que perdamos el rumbo. Usted pierde el rumbo cuando usted no tiene diligencia para escuchar la palabra del Señor, cuando no es diligente a prestarle atención a lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? No deberíamos de ser negligentes y descuidados a la hora de escuchar el mensaje del Señor. Debemos de prestarle interés para no apartarnos. Hay quienes andan navegando sin rumbo, hay quienes no saben para dónde van, caminan a la deriva. ¿Por qué? No saben. ¿Por qué? Porque han dejado de prestarle atención al Señor. En segundo lugar, deberíamos escuchar la palabra de Dios con fe. Deberíamos de oír con fe. Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El capítulo 3, yo estoy leyendo el capítulo 4, versículo 2, pero el capítulo 3 está hablando de los israelitas, que ellos dice, endurecieron su corazón a la palabra, y Dios los dejó vagar por 40 años en el desierto, y ninguno de ellos pudo entrar a la tierra prometida. El escritor a los hebreos toma este ejemplo y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo todavía la promesa, alguno parezca no haberla entrado. Y luego dice en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros se nos anunció, pero dice que a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, cuando usted va a escuchar un mensaje, usted debe escucharlo con fe. Dios me va a hablar, Dios me va a dar dirección, Dios me va a iluminar el camino, Dios va a ser el que me va a dar el consejo que yo necesito escuchar. Deberíamos de escuchar con fe para poder aprovecharles. Hay otra versión que dice, pero no le benefició la palabra de la predicación. Dice, no la mezclaron con fe.
Lo que usted oye debe mezclarlo con fe para que se vuelva una bomba, para que sea poderoso, para que sea extraordinario, para que pueda producir fruto en su vida, para que usted pueda recibir las bendiciones del Señor, para que usted vaya hacia adelante y no hacia atrás, para que el fruto en su vida salga. Otra versión dice, a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron el mensaje. Personas hay que oyen, pero si no creen lo que oyen, no les va a aprovechar. Usted necesita creer, ejercer voluntad para creer. El creer es un acto de la voluntad. La fe, que es una combinación entre creer y confianza, eso viene de parte de Dios. Pero el hecho de que usted decida creer lo que está escuchando hoy es un acto de la voluntad. Usted puede decidir creer o rechazar el mensaje. Por eso es que la parábola del sembrador dice que es aquel que oye y recibe. Oye y recibe. Porque pone su entendimiento y dice, voy a creer esta palabra, la voy a recibir en mi corazón. Y entonces Dios deposita fe para que usted pueda avanzar. Y por último, deberíamos escuchar para obedecer. Isaías 50, versículos 4 y 5. Isaías dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Y luego despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dice Isaías, el Señor me abrió el oído. Él dice, cada mañana Él despierta mi oído para que escuche. Pero el versículo 5 dice, Él me abrió el oído y yo no me volví rebelde. Necesitamos que Dios abra nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios en cada mensaje. Usted va a la iglesia, usted ha encendido la televisión, o está viéndonos a través de Facebook, o tal vez usted mira el YouTube y usted escucha una palabra. Necesitamos que Dios abra nuestro oído para poder percibir la voz de Dios en medio de cada palabra que se nos envía. Y entonces no ser rebeldes a esa voz. Si Dios le habla a usted, ponga manos a la obra. Comience a dar los pasos de fe. Sea obediente. Siga la voluntad de Dios. Que si lo hace, fruto va a haber en su vida. Va a ir hacia adelante y no hacia atrás. Sus enemigos, Dios los va a derrotar en un minuto. En un momento, dice la palabra, habría yo derribado a sus enemigos si ellos me hubieran escuchado. Si usted le presta atención a Dios, entonces Él hará lo que dijo que haría. Pregunto, ¿cómo ha sido su actitud frente a la palabra de Dios en este tiempo hacia atrás? ¿Cómo será de ahora en adelante? ¿Tendrá más cuidado? ¿Será más diligente? ¿O seguirá siendo perezoso, descuidado y negligente a la hora de escuchar la palabra de Dios? Espero que esta reflexión hoy lo haga meditar y lo haga tomar pasos de acción con respecto a su relación con Dios, porque en la vida espiritual, la forma en que uno escucha la predicación, la palabra de Dios, o lee la palabra de Dios, determina mucho el éxito espiritual que uno puede tener. Y no solo en la parte espiritual, sino en todas las partes de nuestra vida. El Señor dijo, yo les hablé para que anduvieran en mis caminos, para que les fuera bien. Pero como no me escucharon, fueron hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Avanzar en el reino de Dios, crecer en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, depende mucho de la forma en que recibimos y atesoramos la palabra bendita de nuestro Dios. Bien, hemos llegado al final ya de su programa Sembrando Vida, en lo que corresponde a este día. Esperamos contar con su fiel sintonía en una próxima audición de este programa. Por hoy solo me resta decirle que Dios bendiga su vida y que tenga un feliz día. Bendiciones.